Oye, ¿y respondió tu duda? Sí, súper claro. Eso es lo bueno cuando preguntan en voz alta, porque todos pueden aprender. Estoy seguro que a varios de ustedes les pareció interesante y muchos de ustedes probablemente van a llegar a descargar KiCad para ver cómo es. Yo en este computador uso Eagle y es el que estoy corriendo regularmente para diseñar PCBs, pero sí. Ah, sí. Hay servicios de fabricación en Chile, pero generalmente mandamos afuera. Cuando queremos que queden con tamaños muy pequeños, las mandamos a fabricar afuera. Em, y sí, son súper baratas, pero demoran, depende. Por ejemplo, hay servicios que te cobran muy caro, pero te lo hacen en 5 días, en 5 días puesto en Chile. Hay otros servicios que son muy baratos, pero se demoran un mes en llegar a Chile. Y hay algo intermedio, y nosotros generalmente tomamos opciones intermedias. ¿Sí? La idea es ver materia, a menos que lleguen con preguntas, pero la idea es ver materia. A ver, tips para la prueba. Recuerden, un tip, dos tips. Algunos tips posibles para la prueba. No sé, va a ser verdadero y falso al principio, igual que siempre. Después voy a pedirles una pregunta de análisis. Una de las que dije que iba a preguntar. ¿Se acuerdan que a veces digo voy a preguntar esto? Una de esas va. Y otra va a ser de diseño. Ah, y es la de diodo, es la prueba de diodo. Entonces, típico que las preguntas de diseño tienen que ver con algo, con fuente. Entonces, va a ir por ahí la I. Mm, La fuente sí o sí. No pueden salir de ingeniería eléctrica sin saber diseñar una fuente, aunque sea la más básica. Entonces, algo de eso voy a preguntar. Voy a tratar de ser creativo porque siempre pregunto la misma cuestión, pero sí. Entonces, no se ve tan difícil la prueba. Ah, bueno, y en los verdaderos y falsos voy a preguntar cosas de transistores, tal vez. Algunas cosas más bien cualitativas. Entonces estábamos hablando del MOSFET y dijimos que el MOSFET es un transistor y el transistor es realmente... Ah, ¿quiénes leyeron este? Ya. El transistor entonces es una válvula de corriente por donde circula corriente y ustedes pueden regular el flujo de corriente moviendo una llavecita. ¿Ah? Y esa llavecita es el voltaje en la compuerta. Oye, ¿ustedes han pensado la cantidad de corriente de agua que pasa si es que ustedes abren una válvula de una represa, por ejemplo, de una central de estas generadoras? ¿Ah? Es impresionante. Ustedes con una fuerza relativamente moderada pueden abrir una válvula y sale una cantidad de agua con una fuerza impresionante. Bueno, lo mismo pasa en electrónica. El transistor, mediante una fuerza moderada o un voltaje moderado con corrientes mínimas, ustedes pueden cambiar el voltaje en la compuerta. Y ese voltaje en la compuerta puede abrir o cerrar esta válvula para que circule mucha corriente. Esa es la forma en que usamos los transistores. Hay de dos tipos, dijimos que estaba el NMOS y el PMOS. Dijimos que lo que hace uno realmente es crear un canal entre estos dos terminales, fuente y dren. Se crea un canal para que pasen electrones, para que pase corriente. Ese canal depende del voltaje entre compuerta y cuerpo, o entre compuerta y fuente más generalmente. Entonces esa es la idea. Si yo aplico un voltaje positivo, atraigo electrones y esos electrones crean un canal para que circule corriente. ¿Sí? De la fuente al dren. Los portadores de carga van de fuente a dren. Vienen algunos del cuerpo, pero la gran mayoría vienen de aquí y de aquí. Y esos son los que llenan el canal. Después, hay tres regiones de operación.
Está la región de corte en que el transistor está apagado, la corriente es cero, el circuito está abierto, circuito o switch abierto. Está la región de triodo en que el transistor está cerrado, switch cerrado, porque pasa corriente. Cuando uno cierra un switch, pasa corriente. Cuando uno cierra la puerta, deja de pasar gente. Entonces, cuidado con esa analogía. Cuando un switch está abierto, no puede pasar corriente, es como un puente abierto. Entonces, cuidado con esa analogía. ¿Cacharon o no? Circuito abierto, no pasa corriente, pero está abierto, ¿cómo no va a pasar la corriente? Si está abierto, ¿para qué pase? No, pues está abierto, por lo tanto no pueden saltar electrones. Entonces, algo que está abierto, por ahí no pasa corriente. Y algo que está cerrado, sí pasa corriente. Ya esa es la convención que vamos a usar en este curso. Tal vez hay profesores que usen otra convención, pero yo voy a usar esta. Muy bien. Y está la tercera región de operación, que es la más interesante en electrónica, que se llama región activa. Y en esa región el transistor opera como una fuente de corriente controlada por voltaje. Dijimos que el MOS puede operar como capacitor y no dimos ninguna ecuación. No hay ecuaciones todavía. Y dijimos que el MOS puede operar como dispositivo activo. ¿Cómo es la operación sin voltaje de compuerta? Cuando no hay voltaje en compuerta, toda esta región roja es región de agotamiento. Estos son diodos. Dijimos que esto era N+, esto es P. Aquí aparecen diodos. Imagínense dioditos por todo este lado. Entonces los diodos polarizados en forma inversa, porque este siempre está a un voltaje muy negativo. El cuerpo siempre está a un voltaje muy negativo. O el más pequeño de todos los voltajes del circuito. Entonces no hay canal, porque todo esto es región tipo P. Y aquí se ve como un capacitor, porque aquí hay una placa, aquí hay otra placa conductora P, y aquí hay un dieléctrico entre medio. Entonces el transistor opera como un capacitor. Si el voltaje en la compuerta es negativo, la región de agotamiento se reduce y la capacitancia en la región de agotamiento crece. Ah, tiene que ver con eso. Si el voltaje de compuerta es negativo, la capacitancia crece. Claro. Muy bien. Claro, porque si es negativo, atrae cargas positivas. Entonces, todo esto se forman puras cargas positivas, región tipo P, entonces esto se reduce en tamaño. Muy bien. Apliquemos un voltaje a la compuerta. Entonces vamos a crear un canal. Para crear un canal, todo lo que tenemos que hacer es atraer suficientes electrones aquí para que hagan que esta región que originalmente era tipo P se convierta en tipo N. Entonces, si yo atraigo, ¿cómo atraigo suficientes electrones? Bueno, aplicando un voltaje con puerta positivo. Entonces voy a aplicar un voltaje con puerta positivo. Y digamos que lo empiezo a variar. Y existe un voltaje para el cual los electrones que atraigo tapan todos los huecos que hay aquí y esta región es intrínseca. No es ni tipo N ni tipo P. Ese voltaje se llama voltaje umbral. Y si yo excedo el voltaje de compuerta por sobre el voltaje umbral, voy a traer más electrones que van a formar un canal. Y si yo aplico un voltaje de compuerta más grande, mucho más grande que el voltaje umbral, voy a traer tantos electrones que voy a generar un canal como más profundo. Por ahí puede pasar más carga. Entonces la condición para encender un transistor, para que haya un canal, para que exista esta inversión de material tipo P a material tipo N, esa condición se llama condición de encendido de un transistor, y ocurre cuando VGS es mayor o igual que un cierto umbral que se llama VT. Este no es 25 milivolts a temperatura ambiente. VT es del orden de medio volt, un volt o más, o puede ser incluso menos dependiendo del tipo de transistor. Muy bien. Entonces, cuando VGS es mayor que VT, hay canal. Y cuando VGS es menor que VT, ¿qué pasa? ¿Transistor conduce o no? Ya, pues entonces la región de corte al tiro ya saben que corte es con VGS menor que VT. Ahí estamos en corte. Ah, entonces estas dos pueden ser con VGS mayor que VT. Muy bien.
Entonces, cuando estamos en región de corte no hay corriente. Y cuando creamos el canal puede haber corriente, ¿sí? Y a la compuerta. Sí. El cuerpo tiene que tener algún potencial. Después vamos a ver cómo lo conectamos. Realmente la conexión aquí, no lo he dicho, pero la conexión aquí es así. Típicamente estos dos van conectados. Y a esto le llamamos tierra, por ejemplo. O podemos no llamarle tierra. Y aquí nosotros aplicamos un voltaje de compuerta. Nosotros podemos calcular la carga móvil que hay en el canal. La carga móvil es la que puede llevar corriente. La carga móvil que hay en el canal, aquí, en esta región, va a ser... Oh, aquí hay una ecuación. Pero no he dicho lo que es W y lo que es L. Ya, hablemos de W y de L. W es el ancho del transistor. Y el ancho del transistor se mide aquí. Ese es W. Oye, yo pensé que ese era el fondo. No, ese es el ancho. Eso es cuán ancho del transistor. Y la longitud de canal, L, L igual longitud de canal, ejemplo, 45 nanómetros. Ah, ese es el dato, sí. L, longitud de canal, 45 nanómetros, 32 nanómetros. Eso es L, la longitud del canal. Entonces nosotros podemos calcular la carga. Yo sé que Q igual C por V, ¿cierto? C es la capacitancia que hay justo debajo de la compuerta y es COX por W por L. W por L es un área y COX es capacitancia de compuerta por unidad de área. COX es epsilon OX partido por TOX, donde TOX es el espesor del silicio, del óxido del silicio que hay aquí. Ese es TOX. El espesor de esta parte gris. Eso es TOX. Entonces, esto de acá, esta fórmula completa es COX por epsilon. ¿Qué es epsilon? La permitividad. Muy bien. Y si yo lo multiplico por el área y lo divido por el espesor, tengo un capacitor de placas paralelas. Entonces, esta fórmula lo único que me dice que esto es la capacitancia bajo compuerta, donde esto de aquí es la compuerta. Compuerta. Y si yo esa capacitancia la multiplico por el exceso de voltaje sobre VT, este es el exceso de voltaje sobre VT, VGS menos VT, es el exceso sobre VT, eso me dice cuál es la carga móvil que hay en el canal. Si VGS es igual a VT, la carga móvil es cero, no se puede mover corriente. Si VGS es mayor que VT, tengo un exceso de carga móvil, entonces tengo carga en el canal. ¿Sí? ¿Preguntas de esto? ¿Sí? Este de aquí, en realidad con igual también funciona esta fórmula. Cero. Ya, tenemos un canal, ahora apliquemos un VDS pequeño. Entonces este va a ser nuestro circuito. Uy, nuestro primer circuito. Aplicamos un VGS aquí y aplicamos un VDS aquí. Entre D y S, y entre G y S aplicamos otro voltaje. Entonces VGS va a crear un canal. VDS va a hacer que por aquí circule corriente. Entonces si VDS es pequeño y VGS es mayor que... A ver, si VGS es mayor que VT, tenemos circulación, tenemos un canal. Si VDS es pequeño, entonces por aquí debería circular corriente en esa dirección. ¿De acuerdo? Y si yo aumento VDS, debería aumentar la corriente. Entonces el circuito funciona más o menos como una resistencia que depende de VGS. Porque si yo aumento VGS, si yo aumento este voltaje, hago que más carga, perdón, esta es negativa,
que más carga se acumule aquí en el canal, y como el canal es más grueso, de alguna forma, es más profundo, entonces la resistencia equivalente va a disminuir. Entonces cuando VGS crece, la resistencia disminuye. Y en estas curvas IV, la resistencia disminuye. ¿Hacia dónde? ¿Cuál tiene resistencia muy chica? ¿Este o este? ¿El vertical es resistencia chica o el horizontal? Claro, el vertical, la pendiente grande, resistencia chica. Entonces, RDS decrece. Esa es como la resistencia equivalente entre D y S. A medida que VGS crece, RDS decrece. Claro, y ahí tenemos que I sub D es VDS dividido por RDS, que es función de VGS. Después vamos a hablar de esta fórmula, pero ahora no la vamos a sacar todavía. Ya pues, tenemos conducción. Ahora vamos a hacer crecer VDS. Cuando VGS es mayor que VT y VDS es menor que VGS menos VT, VGS es mayor que VT y VDS es menor que VGS menos VT. Oye, parece que VGS menos VT es importante entonces, porque aparece aquí y aparece en varias otras partes. VGS menos VT, le vamos a poner un nombre. Este se llama voltaje de overdrive. Entonces, VOV es VGS menos VT. VOV, voltaje de overdrive, y es cuán en exceso por sobre VT está VGS. Si tú subes mucho el voltaje de overdrive, probablemente llegues a un punto en el que realmente afecta muy poco, sí. Sí, sí, llega a un punto en el que no puede abrir más la válvula. Entonces el voltaje de overdrive tiene que ver con cuán abierta está la válvula, ¿sí? COXWL, esto es la capacitancia bajo la compuerta. ¿Cómo no lo lees? Si se lee clarito. Capacitancia bajo la... no está, pero está por ahí. Compuerta. No, perdón, yo tengo letra de médico. Un poco. Voy a tratar de mejorarla. Mis disculpas por la letra. Em, que me demoro mucho, pues, sí. Ya. Tenemos conducción, entonces vamos a hacer crecer VDS. Cuando VGS es mayor que VT, hay canal. Cuando VDS es menor que VGS menos VT, el transistor se comporta como una válvula más o menos lineal, como una fuente de corriente más, perdón, como una resistencia más o menos eh, bien comportada. Entonces, opera más o menos como una resistencia. En ese caso, el canal se empieza a estrechar aquí. Uy, ¿por qué se estrecha aquí? Dijimos que esta como profundidad del canal dependía de el exceso de VGS por sobre VT. Entonces, si nosotros aplicamos VGS aquí, en este punto hay VGS, ¿cierto? Y si nosotros aplicamos VDS aparte, en D hay un voltaje mayor que en S. Síganme con esta. En S el voltaje es muy chico, digamos que es cero. En D el voltaje es mayor que cero. En G, en todos los puntos, aquí hay VG, aquí hay VG, aquí hay VG. Si aquí hay VG y aquí hay VD mayor que VS, entonces el voltaje efectivo debajo de este punto en la compuerta es menor que VGS. Entonces como que el canal es más chiquitito aquí y es más grande allá. Y va a empezar a haber corriente, va a haber corriente en esa dirección, pero el voltaje va a ser más chico aquí. Esta diferencia de voltaje, que es capaz de atraer electrones para formar el canal, va a ser más pequeña aquí. Entonces aquí va a haber menos carga móvil que acá. Entonces el canal va a tomar una forma ahusada. Ahusada.
A cada lado, sí. Pero el que se usa es VGS. Ese es el importante. VDS es importante, pero VGS es el que me abre y me cierra la válvula. Entonces, la ecuación que modela esto es I sub D, la corriente a través del transistor, esa es I sub D, es igual a mu COX W partido por L. Mu se llama movilidad. ¿Movilidad es con B larga o B corta? B corta, po. ¿Inmóvil es con B larga o B corta? Ah, depende del idioma, ¿cierto? Por eso es un poco difícil, porque, porque mobile es con B larga, pero móvil es con B corta. Yo a veces hago estas preguntas. Muy bien. COX ya vimos lo que era. W, el ancho, partido por L. Ah, momento. Algo que es más ancho me permite más corriente. Algo que es más largo me permite menos corriente. ¿A qué me recuerda eso? Como a la resistencia, ¿cierto? Ya, perfecto. O sea, el transistor se está pareciendo a una resistencia. Mientras más ancho, más corriente. Mientras más largo, menos corriente. Y aquí hay una relación. Este de aquí le habíamos llamado VOV, VGS menos VT, por VDS menos VDS cuadrado medio. Aparece una relación cuadrática aquí. Entonces, a medida que VDS crece, esto empieza a crecer más lento, porque hay un signo menos ahí. Mm, Muy bien, po. Entonces, esta es la curva, aquí. Esta curva es una parábola invertida. ¿Se fijan o no? Una parábola invertida. Esa, perdón, esta es la parábola invertida. Ahí está el BDS cuadrado. Entonces, si yo tengo I sub D en función de BDS para un VGS constante, voy a tener esta ecuación que se llama en región de triodo, que ocurre cuando VDS es menor que VGS menos VT. Y en región activa, que es cuando VDS es mayor que VGS menos VT, esta corriente satura en su máximo y no puede seguir creciendo. Y cuando eso ocurre, la corriente es un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Si ustedes reemplazan VDS igual VGS menos VT aquí, llegan a esta ecuación, o sea, es continua. La ecuación es continua. En este punto, para allá y para acá, es lo mismo. Entonces, la región de triodo es la región en la que el transistor opera como una válvula de corriente. Cuando VDS es pequeño, yo puedo decir que la resistencia es más o menos constante. Cuando VDS crece mucho, la resistencia ya no es constante. ¿Cuál es la resistencia aquí, en este punto? ¿Será la pendiente aquí? ¿O será esa otra pendiente? Son distintas, son pendientes distintas. Muy bien. Y cuando excedemos VDS igual VGS menos VT, la corriente se vuelve constante. El I sub D es constante. ¿A qué se parece esta curva recta así? A una fuente de corriente. Entonces, de aquí para allá, en región activa, el transistor opera como una fuente de corriente con este valor, que depende de VGS menos VT. Fíjense que VDS no va en esta fórmula. Entonces, eso es para todo VDS mayor que VOV. ¿Qué era VOV? VGS menos VT. Ah, este es VOV. Ya, muy bien. Uf, me enredé. Es complicado. Sebastián. Sí, sí tiene. En la realidad esto es así. Pero por ahora olvidémonos de eso. Vamos a asumir que es plano. ¿Sí? Ah, tú dices, podríamos eliminar los VS en todas partes. Sí, podríamos eliminar VDS, pero es que si eliminas VS aquí, VT se mide respecto de VGS. Entonces tú necesitas VS de todas maneras. En esta tú podrías eliminarlo, VDS menor que VGS menos VT. Pero VDS es VD menos VS y VGS es VG menos VS.
Por lo tanto, tengo un menos Vs a la izquierda y un menos Vs a la derecha. Yo podría eliminar esos dos. Es la misma ecuación. Sí, esa está bien. Esa está bien también. Muy bien. Entonces, este es un resumen. Antes de meternos en de dónde salen estas ecuaciones, esto es un resumen. Entonces, esta es una curva I, V para VGS constante. Y esta es la curva. Entonces, la curva parte en la región de triodo. Y cuando hay región de triodo, cuando VDS es pequeño, o sea, VDS es menor que VT, que VOV, perdón, ahí sí. Cuando VDS es menor que VOV, tenemos esta ecuación. Y cuando tenemos que VDS es mayor que, perdón, no, estoy mal. Esto sigue siendo con VDS menor que VOV. Esto en región de triodo. ¿Qué fue lo que hicimos de aquí a acá? Ah, cuando VDS es muy pequeño. VDS es muy pequeño, VDS cuadrado es muy pequeño. Entonces uno puede eliminar esto cuando VDS es muy pequeño y nos quedamos con esta parte que es recta. Y esta parte que es recta se comporta más o menos como una resistencia. Entonces yo podría definir la resistencia como VDS partido por I sub D, ¿cierto? Como VDS partido por I sub D. Esa es la resistencia que hay aquí. Y esa resistencia, si uno la calcula, da ese valor. Mu COXW partido por L por VGS menos VT, donde esto es VOV. Muy bien. Es válida para la región de triodo solo cuando VDS es muy chico, o sea, es válida aquí y solo aquí. Pero no importa, porque generalmente vamos a estar ahí. Porque generalmente cuando tú usas el transistor como un switch, tú quieres que VD y VS sean iguales, porque es un switch. Entonces VDS es pequeño. Y si VDS es pequeño, está en esta región. ¿Sí? Centímetros cuadrados partido por voltajes por volt segundo. Sí, una unidad bien rara. Sí, lo vamos a ver. Mira, aquí están. Esta es mu n y esta es mu p. Esas son movilidades típicas. No los tomen como valores exactos, pero esas son movilidades típicas. A ver, la movilidad, la ecuación para la movilidad es mucho más complicada, porque depende de la temperatura y depende de los dopajes, de los niveles de dopaje. Yo no me sé la ecuación para la movilidad, pero la movilidad es algo que el fabricante me dice. El fabricante me asegura, mira, la movilidad va a estar en este rango. Y yo uso esa movilidad. No, no, no. Con alterna no, porque ahí pasa voltajes negativos, pasan otras cosas. Así que esto es positivo nomás. Buena pregunta. A ver, ¿qué le pasa a esta curva si VGS crece? Bueno, si VGS crece, VGS menos VT también crece. Entonces, digamos que VGS1, este es VGS1, VGS2 menos VT, tú puedes ponerle alterna en torno a un punto de operación, pero si le aplicas alterna va a estar, si le aplicas alterna con offset cero va a ser cualquier cosa. Sí, entonces, claro, con VGS creciente llegas allá, con VGS más pequeño llegas acá. ¿Y qué pasa con VGS menor que VT? Estás en corte. Décima. Muy bien. Oye, veamos la física. ¿Cuáles son los supuestos para ver la física? Los supuestos son los siguientes, que la corriente es controlada por la concentración de carga móvil en el canal. Y esto en general es una muy buena aproximación. Después tenemos un supuesto de canal gradual. El campo vertical establece la carga del canal, de modo que podemos aproximar la carga móvil disponible a través de la diferencia de voltaje
aquí y aquí. Y ese también es un buen supuesto. Y tenemos un tercer supuesto que es malo, que dice que la velocidad de los portadores es proporcional al campo lateral. Aquí velocidad es mu por e. Este supuesto es malo. Funciona bien para campos pequeños. Para este curso funciona impecable. Así que vamos a andar súper bien con este supuesto. Entonces, esta es la derivación de la relación I de BDS en región de triodo. Esta la anoté. Originalmente yo las calculaba aquí, pero es más fácil anotarlo. Así ustedes no tienen que anotar y se fijan en lo que hay en la pantalla. Entonces, este dq es el diferencial de carga en la posición X. X es la posición. ¿Cuál es la posición aquí? Si esto es 0, aquí es L. Muy bien. Entonces, dq en X, ese diferencial de carga que hay aquí, ese es un dq, es menos COX, W. ¿Por qué es menos? Porque son electrones. COX W dx, dx, el dx es S, diferencial de distancia, por VGS menos VT menos V dx. Esa es la diferencia vertical que hay aquí. E es el campo eléctrico, es menos dVx a dx. Y la velocidad es dx a dt, entonces menos mu por E dx, menos mu por el campo eléctrico. Que esa es este supuesto que había aquí. Y menos por menos se cancelan, nos da mu por dB a dx. La corriente es, ¿cómo se llama regla de la cadena? De Q a dx por dx a dt. Entonces, si hacemos eso, llegamos a la corriente. Y si reemplazamos, llegamos a que la corriente tiene... y después hay que integrar, claro, porque este dx pasa para allá, y al pasar aquí, después integramos lado y lado, y nos queda la integral sobre toda esta longitud, y finalmente tenemos la corriente. Aquí integramos sobre L. Pero L va aquí. O sea, realmente este dB está mal. Esto no es L. Esto es entre 0 y BDS, ¿cierto? Ya. Ese no es L, está mal. Entonces, integramos y llegamos a que I sub D, y esta ecuación está correcta. Es mu COX W partido por L por VGS menos VT, VDS menos VDS cuadrado medio. Y esa ecuación vale la pena aprendérsela. COX es del orden de 5 femtofarad por micrómetro. Muy bien. ¿Qué pasa si yo sigo aumentando BDS? Si yo aumento BDS hasta que sea muy grande, voy a estrangular este canal, porque al aumentar BDS este canal se va a hacer muy chiquitito aquí. Entonces, el voltaje a lo largo del canal aquí es VOB, VGS menos VT. Y en esa región donde la carga del canal cae a cero, que es aquí, hay un campo eléctrico lateral muy grande que barre los portadores de carga y produce una caída de tensión adicional. Entonces, finalmente, lo que ocurre en este punto es que la corriente deja de crecer. Eso es todo lo que ocurre. Entonces, cuando la corriente deja de crecer, la corriente se vuelve independiente de BDS, satura en un nivel, no puede crecer más, porque el canal está estrangulado. Entonces, ahí la corriente dejó de crecer. Y esta, digamos que es la curva del MOSFET, este es un resumen. En región de triodo, para VGS mayor que VT y VDS menor que VOB, tenemos esta ecuación. Región activa, VGS mayor que VT, VDS mayor que VOB, esta es la ecuación. Y esta vale la pena aprendérsela. Hoy una ecuación cuadrática, entonces la corriente crece cuadráticamente con VOB, que parece VOB de nuevo. Muy bien. Resumen, más resumen. Este me muestra región de corte a la izquierda de VT, o sea, cuando VGS es menor que VT, estoy en región de corte. Cuando VGS es mayor que VT, pero VDS es mayor que VGS menos VT, estoy en región activa. Y cuando VGS es mayor que VT y VDS es menor que VGS menos VT, que este es VOB, estoy en región de triodo. Este es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. O sea, si están urgidos de tiempo, miren esta lámina. Y estas son las curvas al final.
con VGS creciente van subiendo a curvas cada vez más arriba. Entonces aquí estamos en activa, aquí estamos en triodo y esta es la interfaz entre activa y triodo. Muy bien. ¿Qué tan exacto es el modelo? Para transistores de canal largo es bien exacto, para transistores de canal corto no es muy exacto. No vamos a hablar mucho más de esto aquí. CMOS, MOS complementario. Bueno, en CMOS uno tiene NMOS y PMOS por el otro lado. ¿Cómo se comportan los PMOS? Las ecuaciones son las mismas, siempre y cuando le agreguemos valor absoluto a todo. Entonces las ecuaciones quedan una cosa así. I sub D, que es la corriente. El PMOS es al revés. O sea, la corriente en el PMOS no va de dren a fuente, sino que va de fuente a dren. En el PMOS, I sub D es mu P, porque es material tipo P, COX, W partido por L por los mismos términos, pero con valor absoluto. VGS en valor absoluto, que es negativo en este caso. VGS es negativo, porque este es VG y este es VS, claro, es negativo. Menos VT, VT es negativo en un PMOS. VDS también es negativo, porque VD es menor que VS. Perfecto. Y en región activa, misma cosa. VGS menos VT, aquí es VOV, todos con valor absoluto. ¿Preguntas de esto? Sigamos. Sí, Si están en valor absoluto, significa que cuando VGS es mayor que VT, el PEMOS y el NMOS se comportan igual. se comportan igual. Si VGS en valor absoluto es mayor que VT en valor absoluto, se comportan igual. Pero ojo, el VGS, esta parte cuesta un montón entenderla. En un PEMOS, el VGS va entre VG y VS, que es un voltaje alto. En un NMOS, VGS va entre VG y VS, que es un voltaje bajo. Y típicamente, este es un riel inferior y típicamente este es un riel superior. Entonces tú aquí aplicas un voltaje a la compuerta respecto a un riel superior. En cambio aquí, en un NMOS, aplica un voltaje a la compuerta en torno a un riel inferior. Entonces es distinto, son complementarios y con eso uno puede hacer amplificadores muy interesantes. ¿Hay preguntas? ¿No? Ya, efectos de la temperatura. En general, al modelar todos los efectos de la temperatura sobre un transistor, eso no es para nada fácil. Al subir la temperatura, la movilidad se reduce, muy baja. O sea, si T crece, entonces la movilidad baja. Pero el voltaje de umbral decrece a razón de un par de milivolts por grado Celsius. O sea, VT decrece cuando la temperatura decrece. O sea, cuando la temperatura crece. VT decrece. Si VT decrece, entonces el término que está aquí crece, pero el término que está aquí decrece. Entonces, ¿cuál es el resultado neto? El efecto neto de todo esto es una reducción en la corriente. O sea, cuando la temperatura crece, la corriente decrece. ¿Qué sucede en transistores de potencia que se calientan mucho cuando están conduciendo? ¿Qué le pasa a un transistor cuando está conduciendo? Digamos que está conduciendo corriente I sub D. Y hay una diferencia de voltaje entre D y S. Hay una cierta potencia consumida por el transistor que es I sub D por VDS. Esa potencia hace que este transistor se caliente. Si se calienta, ¿qué le va a pasar a la corriente? Va a reducirse, va a ser más chiquitita esta línea. Ahí se redujo la corriente. Entonces, si tengo un montón de transistores de potencia y los pongo en paralelo, y uno de ellos se calienta más que el otro, ¿qué le va a pasar a su corriente? Va a bajar su corriente y los otros transistores que están más fríos van a tomar la corriente extra. Y cuando esos transistores que estén más fríos toman la corriente extra, se calientan, como que se van repartiendo, se la reparten automáticamente, lo cual es muy bueno. Hay otro tipo de transistores que tienen un comportamiento exactamente al revés. El que se calienta más se quema.
y después se empieza a calentar más otro y se quema y así se mueren todos. Los MOSFET no les pasa eso. Así que los MOSFET aguantan bien la temperatura. Hay preguntas ya. VT no puede llegar a cero. A ver, podría llegar a cero si tú diseñas un transistor muy raro. De hecho, hay transistores que tienen VT negativo, que son los transistores de agotamiento, pero eso no los vamos a ver hasta el final de este capítulo. Y hay transistores que tienen VT muy chico. El problema de los transistores que tienen VT muy chico es que tú no puedes, que la diferencia entre estar encendido y estar apagado es muy pequeña. Entonces no puedes distinguir bien los ceros de los unos. ¿A ti te gustaría que un transistor tenga un VT chico, pero que cambie abruptamente la corriente cuando pasa de VT, cuando pasa sobre VT o bajo VT? Y eso no existe actualmente. De hecho, a mí me dan cuerda con estas cosas. Existe una pendiente que se llama em, pendiente de bajo umbral o subthreshold slope, que tiene un límite de 60 milivolts por década. O sea, por cada década de aumento de VGS, la corriente aumenta, perdón, al revés. La corriente aumenta una década por cada 60 milivolts de corriente que yo aumento. Ese es el límite en la práctica. Y a nosotros nos gustaría tener pendientes mucho más empinadas. O sea, que yo requiera menos de 60 milivolts para un cambio de corriente en una década. Y eso no se está logrando. Como que 60 milivolts por década es el rango límite. Y ese límite está tratando de ser superado por transistores de efecto túnel, que es una investigación que están haciendo en otros lados. Y alumnos de esta universidad en particular. Ok, ruptura y protección de entrada. ¿Qué pasa si es que yo a un transistor le aplico un VGS muy grande? Va a haber un tremendo campo eléctrico aquí. Y cuando los campos eléctricos son muy grandes, ¿qué les pasa a los dieléctricos? Pueden dejar pasar corriente. Entonces, normalmente, por aquí, por la compuerta, la corriente es cero. Pero si yo le aplico un voltaje muy grande, de algunos miles de volts, por aquí va a circular corriente y voy a romper el transistor. Pero necesito algunos miles de volts. De gate a cualquier parte. En gate no puede haber corriente. Oye, ¿y ustedes someten los transistores a miles de volts regularmente o no? Depende. Si es un día como hoy, probablemente no. Pero si es un día seco y ustedes caminan por un piso de estos pisos flotantes, ¿qué voltaje son capaces de generar ustedes? ¿Son cientos de volts o más todavía? ¿Pueden ser miles de volts? A ver, yo sé que el aire se ioniza más o menos cuando los campos eléctricos son del orden de 1000 volts por milímetro, dependiendo de la humedad, dependiendo de la densidad, de un montón de cosas, pero es del orden de 1000 volts por milímetro. En realidad es más que eso. Y yo a veces llego y toco la puerta con una llave de metal y cuando está a 1 milímetro salta una chispa. O cuando está a más de 1 milímetro incluso salta una chispa. ¿La han visto, no? Todos han visto la chispa. O sea, significa que hay una diferencia de voltaje de más de 1000 volts, posiblemente 10.000 volts. ¿Cómo opera esto? Es bien raro, ¿ah? O sea, yo puedo tener un voltaje de más de 1000 volts en este momento. ¿Y cómo eso no los mata a ustedes cuando yo los saludo? No, pero ¿qué pasa si yo estoy... quieres modelos circuitales. Ya, ok, vamos con un modelo circuital. Entonces, no, pues no estamos todos al mismo potencial. Entonces, ahí voy caminando yo y mi modelo circuital va a ser
de un capacitor, del orden de 20 picofarad. Y saludo a otra persona que también tiene una capacitancia del orden de 20 picofarad. Y efectivamente ahí puede haber diferencias de voltaje enormes, pero la carga es muy pequeña, porque la carga es Q igual C por... Ah, el C es muy chico. Entonces al final la carga es poca. Entonces se transfirió la carga y quedamos al mismo potencial y no pasó nada. Pero al chip lo matamos. Si yo hago eso con un chip y toco un chip aquí, voy a hacer circular una carga que el chip no puede aguantar. Entonces eso es un problema. Es un problema para el chip. ¿Cómo se protege la entrada? Bueno, la forma típica de proteger la entrada es con diodos. ¿Qué hace este circuito? Protección de entrada. Evita que el voltaje suba por sobre VDD o que baje más abajo de tierra. Porque en esos casos el diodo empieza a conducir. Entonces, cuando hacemos este circuito, evitamos que el chip se queme. Uy, entonces por eso los circuitos MOS a veces me los venden en papel de aluminio. ¿Han visto eso, no? ¿Quiénes han visto eso? O los venden en una bolsita antiestática. ¿Cuál es la idea de eso? Que todos los pines estén en el mismo potencial. Si ustedes no tienen bolsita antiestática, pónganle papel de aluminio o pongan el chip encima de la mano para que todos los pines estén al mismo potencial en todo momento. El problema es cuando hay dos pines que tienen potencial distinto, porque por ahí podría fluir corriente. Ok, ¿hay preguntas? Oh, Puente H, sí, pero no hemos llegado ahí todavía, pero sí, los Puente H llevan diodo así, ¿cierto? O sea, un diodo entre este terminal y este terminal. Entre S y D hay un diodo. Entre S, que va conectado a B, y D, sí, está bien, no es explícito, pero hay un diodo ahí. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de Puente H. Que lo vamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante en este capítulo. Muy bien, hablemos del MOSFET en pequeña señal. Oye, yo me perdí en algún momento porque hablamos de muchas cosas muy diversas, esto de ruptura, esto de aquí es de lo preguntable en verdadero y falso, y son cosas buenas que uno tiene que tener en cuenta cuando mueve un MOSFET de un lado a otro. Entonces, por eso usamos estas pulseras antiestáticas, ¿las han visto, no? Sí. Esta que tengo yo la hizo mi hija y no es antiestática. Pero aparte de eso, uno usa pulseras antiestáticas, que son de estas que uno se pone en la mano y que se conectan al enchufe. Al enchufe, uno tiene que, ojalá hayan hecho bien la instalación, porque si llego a agarrar fácil me equivoco. Bueno, estas pulseras generalmente tienen una resistencia, entonces evitarían que haya una catástrofe. Pero uno las puede conectar al marco de la ventana, siempre y cuando sea una ventana metálica, o a la pata de la mesa o lo que sea, siempre y cuando sea algo metálico, grande, que absorba. En el fondo lo que están haciendo ahí es conectar esto a una gran capacitancia. Entonces ese Q se distribuye igualmente y terminan con un voltaje mucho más chico. Muy bien. Entonces para eso son las pulseras antiestáticas. Y cuando yo he ido a reparar llevo a reparar mi computadora alguna parte, puedo repararlo en mi casa si tengo el repuesto, pero generalmente no lo tengo. Y lo abren y ¡ah! Pulsera antiestática. Como que me desespera un poco. Pero bueno. Y siempre que yo abro algo, como un computador, que lo hago bastante seguido, toco el marco de la ventana primero y ahí me descargo y evito cualquier problema. Ya, pues, oye, sé que fue un poquito enredada esta parte, pero yo diría que esta es la lámina importante. Cuando el transistor tiene un VGS mayor que un VT, por aquí puede circular corriente. ¿Cuánta corriente? Depende. Si VDS es mayor que VOB, estoy en región activa y esta es la corriente. Si VDS es menor que VOB, estoy en región de triodo y esta es la corriente. Entonces, aprendiéndose este par de fórmulas y las condiciones, uno puede resolver problemas con transistores. Mm,
Podemos ver en pequeña señal, pero siento que nos falta un cable a tierra aquí, no en sentido literal. Vamos a buscar un ejercicio. Sí, vamos a buscar un ejercicio mejor. Uy, que me moví harto. Uy, tantas cosas interesantes. Ya, busquemos este ejercicio. Entonces el objetivo aquí es que la corriente sea 500 microamperes. Oye, me moví un montón, me moví hasta la lámina 308. Sí, que me hizo falta un cable a tierra. Y este es mi cable a tierra para esta parte de la materia. Entonces, vamos a tratar de que por este transistor circulen 500 microamperes. Datos, VT es un volt, KN' W partido por este KN' es como un medio mu COX. Déjenme mirarlo aquí, siempre me olvido si es con prima o sin prima. Ya, sí, KN'. No, tampoco lo tengo aquí. Pero yo siempre me olvido de esto porque yo no uso KN'. Esto lo usan en los libros más básicos y yo me olvido de eso. Pero me parece que KN' es un medio mu COX. Entonces, un medio mu COX doble partido por L es un milisiemens por miliamper. Sí, muy bien. Entonces, lo que me dicen aquí es que quiero tener un I sub D de 500 microamperes. Muy bien. Si quiero tener 500 microamperes, eh, y típicamente que uno quiere que VD sea 10 volts y VS 5, aquí hay 15, qué raro eso. A ver, cuando uno diseña amplificadores, típicamente uno quiere un tercio y un tercio del voltaje, más o menos. Entonces vamos a tratar de que aquí haya un tercio del voltaje, aquí hayan 5 volts, aquí hay otros 5 volts y aquí hay otros 5 volts. Entonces, si quiero 500 microamperes, 5 volts necesito 10 kilo ohm. 5 volts, 500 microamperes, 10 kilo ohm. Muy bien. Entonces, con esa resistencia tenemos 500 microamperes. Y aquí aparecen 5 volts. ¿Cuánto es VD? Aquí dice 10 volts. Claro, VD es 15 menos 5. Aquí hay 5 volts. Y VS 5 volts, porque es 0 más 5 volts. Entonces, ¿cuánto es VDS aquí? 5 volts. Muy bien. ¿Cuánto es VGS aquí? Bueno, ¿ah? 2. ¿Por qué VGS es 2? A ver, ¿qué hay aquí? Este es 7 volts. VG es 7. Claro, porque aquí hay un divisor de tensión, que es 7 dividido por 15 por 15. Claro, aquí hay 7 volts. Aquí hay 7 volts, aquí hay 5 volts. Entonces, VGS es 2 volts. Perfecto. VGS igual 2 volts. VT igual 1 volt. VOV, ¿cuánto es? VGS menos VT es 1 volt. Muy bien. Y mi ecuación es I sub D igual un medio mu COX W partido por L por VOV cuadrado. Yo quería 500 microamperes y esto está bien porque... No, ahora sí. Está mal porque Kn' es mu COX. Ahí sí. Kn' es mu por COX. Entonces eso es un medio por Kn', W partido por L por VOV cuadrado, que es un medio por un mili, todo esto es un mili, Siemens, partido por volt, por VOV cuadrado. ¿Cuánto es VOV? Un volt, VOV cuadrado es un volt cuadrado, 0,5 Siemens por volt ampere, eso me da 0,5 miliampere.
500 microamperes. Salió. Entonces, ¿qué quería mostrar con este ejercicio? Que uno a esta altura, con lo que ya sabemos, podemos calcular corrientes y voltajes DC en un transistor. Oye, ¿y cómo supimos que estaba en región activa? ¿Por qué aplicamos la ecuación para región activa? Fue un supuesto un poco. Dijimos ya, por aquí van a pasar 5 volts, VDS 5 volts y VDS es mucho mayor que VOV, porque VOV es 1 volt. Pero originalmente no lo sabíamos y pasamos por ese supuesto de que VDS es mayor que VOV y por lo tanto estamos en región activa. Ya, volvamos atrás. ¿Cómo estamos de hora? Súper bien. Muy bien. Entonces, aprendimos que con estas ecuaciones que están aquí, yo puedo calcular relaciones de voltaje y corriente en un transistor. Y son ecuaciones no lineales, no son muy lindas, la verdad, pero puedo hacer algunos cálculos con ello. Entonces ahora vamos a ver MOSFET en pequeña señal. El MOSFET, como vimos, tiene 3 regiones de operación, activa, corte y triodo. Cuando es utilizado como interruptor, trabajamos en regiones de corte y triodo. Esto es interruptor abierto, interruptor cerrado. Cuando es utilizado como amplificador, el MOSFET tiene que ser polarizado en un punto de operación, con un I sub D constante. Voltaje y corriente bien definido. Entonces el punto de operación, que le llamábamos Q, tiene que ver con un I sub D constante. Variaciones en torno a ese punto de operación representan las señales que el MOSFET va a procesar. Entonces vamos a ver cómo modelar un MOSFET que está en una región de operación activa con I sub D constante. Entonces para eso vamos a desarrollar el modelo de análisis para pequeñas señales. No nos vamos a preocupar de cómo polarizar, de cómo llegar a I sub D constante. No nos vamos a preocupar por eso. Solamente nos vamos a preocupar de cómo modelar el transistor en ese punto. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí, el MOSFET como amplificador. Si tenemos un B sub I, este es nuestro primer amplificador, tenemos un NMOS y tenemos un RL conectado a un VDD. Este RL le llamamos resistencia de carga. Y al conectarlo a un VDD, ¿qué vemos aquí? ¿Ah? Más fuerte. Un Thevenin. Y ese Thevenin en las curvas I, B se ve así. Ese es un Thevenin. Y este por su parte es un transistor y ya vimos que las curvas son como esta, ¿cierto? Entonces, esta región le llamábamos región de triodo y esta región con I constante le llamamos región activa. Entonces, vamos a asumir que le damos un voltaje tal que la región es activa. Porque si le damos un voltaje muy alto aquí, si VGS fuera muy alto, la curva sería así. Y estaríamos operando en la región de triodo. No nos sirve. Vamos a operar en región activa. Entonces vamos a darle un VGS no tan grande y no tan chico, tal que vamos a operar más o menos con una corriente que es la mitad de la máxima corriente que me puede dar el Thevenin. El Thevenin me puede dar hasta VDD partido por RL. Vamos a operar más o menos en la mitad. Entonces, si operamos en esa corriente, vamos a tener un punto de operación Q. Ahora, hagamos algo divertido. Variemos el voltaje de entrada un poquitito. Entonces, este voltaje de entrada varía un poquitito. VGS varía un poquitito y hace que cuando VGS sube, llegamos hasta acá. Y cuando VGS baja, llegamos hasta acá. Entonces, pequeñas variaciones de VGS producen pequeñas variaciones de corriente que hacen que el voltaje de salida, VO, cambie. Mm, interesante. Oye, ¿y yo puedo calcular I sub D, por ejemplo? ¿Cuánto es I sub D? Un medio. Vamos a asumir que estamos en región activa. Un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Entonces yo puedo calcular la corriente
y sub D para este punto de operación. Yo puedo calcular VO. ¿Cuánto es VO? A ver, este es fijo. Es BDD menos ID por RL, ¿cierto? Eso es VO. ¿Puede ser o no? ¿Sí, les tinca? Ya. ID lo tengo acá. Entonces VO va a ser BDD menos RL por todo esto. Un medio mu COX doble partido por L por VGS. Momento, VGS es VI menos VT cuadrado. ¿Qué pasó aquí? Tenemos VO y tenemos VI. Tal vez podemos sacar la ganancia. ¿Cómo podemos sacar la ganancia de aquí? Esto está muy emocionante. ¿Ah? Derivando, ¿quieren derivar? ¿Alguien se anima a derivar? Ya, derivemos. Pues DBO a DBI. DBO a DBI es la ganancia. ¿Y cuánto sería? ¿Cuánto es la derivada de BDD respecto de BI? Cero. Menos RL por un medio por mu COX doble D partido por L por VI menos VT. Ese cuadrado pasa para abajo, un 2. Ese 2 se va con este medio. Y me queda que la ganancia es RL por mu COX doble D partido por L por VI menos VT. Entonces, como que una ganancia que depende del punto de operación. Depende de VI. Ah, VI es VI menos VT es VOV, así que podemos poner aquí VOV. Uy, qué directivo. Entonces la ganancia depende de VOV. Y si yo, y si yo tengo un VOV más grande, voy a tener más ganancia. Uy, qué bueno. ¿Ah? Ah, perdón, signo negativo, sí, ahí está. Ya. Entonces la ganancia es negativa, lo cual significa, a ver, veamos qué significa que la ganancia es negativa. Significa que si yo hago crecer VI, ¿qué le pasa a la corriente? Si yo hago crecer VI, ¿qué le pasa a VGS? ¿VGS crece o disminuye? Es lo mismo, VI y VGS son iguales. Entonces, al hacer crecer VI, VGS crece. Si VGS crece, ¿qué le pasa a la corriente? Crece. Si la corriente crece, VDD fijo, la corriente crece, ¿qué le pasa a la caída de tensión en RL? Aumenta. Y si la caída de tensión en RL aumenta y VDD fijo, ¿qué le pasa a VO? O sea, cuando VI crece, VO decrece. Eso significa ganancia negativa. O sea, hay una inversión de fase. Si yo, miremoslo en estas curvas, po. Si yo aumento VI, me muevo de aquí a allá. Y la salida que es VO se mueve de aquí a acá. VO bajó. Efectivamente, VO bajó. Y si yo bajo VI, voy a ponerle un VI súper chico. Si yo muevo VI para abajo, la corriente va a bajar y VO va a crecer. Entonces, cuando VI baja, VO crece. Uy, qué choro. Ya analizamos nuestro primer circuito que amplifica con transistores. Qué emoción. No, ustedes no se emocionan. No. Es terrible, ¿ah? Después de los teléfonos celulares, esto da lo mismo. Esto es como, ya, sí. Ah, qué bueno. Voy a ir a ver Gravity Falls después. Eso es mucho más entretenido que esto. ¿Ah? Sí, tú puedes hacer uno PAM con muchas combinaciones. A ver, no hemos dicho mucho. Este amplificador se llama amplificador de fuente común. Se llama amplificador de fuente común y lo vamos a estudiar con más detalle después. El tema es que aquí igual yo tuve que derivar, todos tuvimos que derivar para llegar a esta curva. ¿Se imaginan cómo sería si esta cosa tuviera 18 transistores? O sea, la ecuación sería horrible. Sin embargo, existe una técnica para analizar circuitos con n transistores y esa técnica, denme un minuto, por favor.
Y esa técnica consiste en reemplazar el modelo del transistor por su equivalente lineal en pequeña señal. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo, el MOSFET en pequeña señal. Porque esto mismo, que es un modelo complicado, muy complicado, yo lo puedo reemplazar por una fuente de corriente que depende de VGS. Y con eso es mucho más fácil modelarlo porque yo convierto un problema de electrónica en un problema de circuito. Seguimos en un rato más. Muchas gracias.